Bueno, estaba lanzada la propuesta. Vos decías, recién me decías, esto es un proyecto, perdón, un trabajo que empezó ¿cuándo? Hace exactamente 5 años. 5 años. Sí, ¿Y sí. la propuesta terminaron presentándola cuándo? En mayo, el 5 de mayo del año pasado, subió a la página web de la Sociedad Argentina de Pediatría y salió todo documento que nosotros hacemos como consensos o como este tipo de documentos, se suben o se publican en una revista que tiene la Sociedad Argentina de Pediatría, que son los archivos de pediatría, una revista científica. Daniela, ¿qué los hizo trabajar sobre esto? ¿Cuál fue la preocupación central? Y justamente la preocupación fue la realidad. La realidad es que a principio de año, en los meses de marzo, abril, cuando inicia el ciclo lectivo, Sí. las escuelas, las autoridades de las escuelas solicitan a los niños y adolescentes el famoso apto médico, certificado de aptitud física para realizar práctica deportiva o para participar en las clases de educación física. Y en general las diferentes instituciones, no solo educativas, escuelas, sino también clubes o federaciones, administran fichas o historias clínicas o formularios propios que confeccionan algún miembro de la institución o algún médico que está en alguna de esas instituciones o algún directivo de la escuela, que en realidad tienen diversas cosas, diversas solicitudes que muchas veces son innecesarias. Entonces, con la idea de poder normalizar o homogeneizar estas solicitudes con un criterio amplio, pero criterioso, justamente, valga la redundancia, es que decidimos normalizar todas estas solicitudes en un modelo de ficha, que el objetivo es que todos los niños que necesiten esta constancia de salud para la práctica deportiva puedan utilizarlo. Que sea universal para todo el país. Así es. Yo decía antes de que estemos al aire grabando, ¿no? Les decía, como padre puedo dar fe de lo caótico que es este proceso. Digo, tenés que ir al médico, el sistema de salud, por lo menos en la experiencia propia de cada uno, parece colapsado en muchos casos. Sí. Cuando solicitas un turno para un especialista o para un médico, tenés que llamar a los primeros días del mes, porque si no, no te atienden o no entras en la lista y después se cierra la carpeta. Así que si vos buscás determinado profesional, si no tenés que caer todas las veces en uno distinto, y parece que no hubiera... y en ese proceso muchas veces yo les decía, lo que pasa es, porque tenía chicos que además hacían actividad física, lo que pasa es que vos terminas negociando con el profesional, de paso firmame esto porque el mes que viene en el club me van a pedir tal cosa, y firmame esto porque la nena va a hacer natación y porque también y termina siendo muy caótico. Ustedes parten de eso, ¿no es cierto? ¿Lo han notado? ¿Y qué es lo que se pierde en ese proceso, digamos? Se pierden dos cosas importantísimas. Primero, no es ético, no sería ética, y lo que desterramos desde la confección de estas dos fichas, después si querés te cuento, pues son dos fichas, lo que desterramos es este certificado de favor o certificado de calle o certificado de amistad, y lo que se pierde fundamentalmente es no poder ver al chico una vez por año, que es lo que nosotros también apuntamos. Es que sobre todo los adolescentes, que son reticentes a venir a la consulta, por intermedio del deporte, sea una, se puede decir excusa o un buen momento para poder hacerles una revisación integral, completa, y ver, porque todos estos chicos encontramos cosas, encontramos déficit de vacunas, encontramos déficit a veces de lesiones, encontramos que es un buen momento para hablar de alimentación saludable, de salida y de sueño, de sustancias, de muchas cosas, de tratar de involucrar a la familia en la actividad física. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de cubrir con esta ficha. Vamos a ver algunas cosas. Ustedes nos aportaron un trabajo. Tenemos algunas placas que podemos repasar, señor director. Esto tiene que ver con lo que estás viendo, es una presentación que hicieron donde, Mar del Plata, me decían, ¿no? Esto fue, o algo así. Ahí se presentó el consenso. Después tuvo algunas modificaciones el consenso en ese momento. Esto lo hicimos hace 2 años en el Congreso de Mar del Plata, y se presentó.
Cuando hablas de un congreso estás hablando de la Sociedad Argentina de Pediatría. Congreso es el Congreso Argentino de Pediatría, que se da cada 3 años. Veamos, lo que piden es el diseño de un modelo de ficha, que es lo que explicaba Daniela, con una constancia para realizar la evaluación de salud del niño y del adolescente que participará en actividades físicas o deportivas, y para aprovechar la posibilidad de examinarlo anualmente y poder tener un registro de la evolución y de esos datos. ¿Sí? ¿Es eso? Exacto. Sigamos, en la segunda. ¿Esto qué nos permitiría? Y aquí los objetivos secundarios. Básicamente, ellos dicen, detectar precozmente la presencia de patología cardíaca, disminuir los riesgos de padecer problemas o lesiones originadas en la práctica de actividades deportivas y alentar a través de esta consulta la promoción de hábitos saludables. ¿Por qué ponen el acento, el primer punto, de detectar precozmente la presencia de patología cardíaca? ¿Por qué es importante? Y justamente porque es el punto más álgido, ¿no es cierto? Cuando normalmente es noticia cuando algún individuo, ya sea adulto, adolescente o niño, muere en la práctica deportiva, por la conocida muerte súbita. Y una de las cuestiones por las cuales los pediatras o los médicos en general y las instituciones educativas piden este famoso certificado es para deslindar responsabilidad, ¿sí? Y sabemos perfectamente que la detección de patologías cardíacas en etapas precoces de la vida se hace a través de la anamnesis, que es la primera parte de la consulta médica, el interrogatorio en la cual el médico pregunta acerca de los antecedentes personales y familiares. ¿Qué quiere decir exactamente anamnesis? Interrogatorio, interrogatorio médico, porque la palabra interrogatorio tiene una connotación más policíaca, si se quiere, ¿sí? En realidad el término es anamnesis, que es poder identificar o recoger los datos de antecedentes, verbalmente, los datos de antecedentes personales del individuo, es decir, de problemas de salud que haya padecido antes de la consulta, y también antecedentes familiares. Porque hay patologías familiares o problemas que si tienen familiares directos pueden indicar que ese niño pueda tener ese tipo de patología. Es lo que popularizó recientemente, había una publicidad donde le decía, bueno, le están preguntando a una embarazada o algo así, y dice, ¿eso es importante? Dice la abuela, ¿eso es importante o no? Eso es importante. ¿Cómo se lleva ese interrogatorio? ¿Por qué es importante? Primero es importante porque todos esos antecedentes de los dos, tanto familiares como personales, nos va a hacer tomar conductas. Eso es fundamental. Porque el electro se pide en una determinada etapa de la vida. Decís, nos va a hacer tomar al médico. Al médico. Nos hace tomar conductas de acuerdo a lo que leamos. Bueno, habíamos quedado en esto. Vamos a ver algunas de las fichas que proponen, simplemente a modo de... porque no vas a tener el grado de detalle, pero para que tener una idea, porque... Claramente no vas a poder leer, pero claramente así, ¿qué es lo que se están pidiendo? Explíquenle al televidente qué es lo que hay que buscar allí. Los datos básicos, nacimiento, edad, ¿qué cosa? Se recaba, se recaban, por supuesto, nacimiento, antecedentes familiares de patologías, de los papás, de los hermanos, de los abuelos, de los más cercanos, todo lo que es antecedentes del niño desde que nació, qué enfermedades tuvo, qué enfermedades, si tuvo alguna enfermedad congénita que hubo que solucionarla quirúrgicamente, qué cirugías, la parte... Vacunación. Si se ha cumplido con las vacunaciones obligatorias o no. Y con las enfermedades metabólicas importantes de los adultos. Por ejemplo, todo lo que es dislipemias, diabetes. Dislipemias es problemas de colesterol. Eso te iba a preguntar. Y además porque no creo que el televidente no, por supuesto. Problemas con el colesterol, es decir, grasa en la sangre, digamos. El colesterol elevado, la obesidad, la diabetes, que son entidades que vemos cada vez con más frecuencia en niños y sabemos que es un factor de riesgo importante para la salud en la adolescencia y en la adultez. Estoy tentado a preguntar, pero lo voy a hacer después, sobre la dieta común de los niños, que me parece que está bastante alterada y hay muchos países donde ya hay preocupación seria respecto de eso. Pero vamos a terminar con esto. Si yo les preguntara, de 1 a 10, ¿qué valor le dan a una ficha de este tipo bien hecha?
Valiosísimo, Valiosísimo, 100%, no sé si O uno sea, tiene 9 que o hablar de 10. porcentaje, sin lugar La a clave dudas. es esto, recabar bien los datos. Es un tema fundamental que nunca puede faltar. Y lo importante es que lo tiene que completar el adulto responsable del niño, ¿sí? Porque es la madre o el padre o el adulto, el Sí, que tutor, está a cargo, digamos, sí. el que está a cargo. O en el caso de los adolescentes lo pueden hacer ellos mismos si conocen sus Entre los propios 14 y los antecedentes. 18 años. Antes de los 14 años El lo padre llenan o los el- papás claro. o el tutor. De 14 a 18 años, eso también es una innovación que se puso en la ficha, lo puede hacer el niño, el adolescente, pero conociendo los datos. Si esto no los conocen, podemos echar manos a los papás. Yo creo que la clave está en la estandarización de datos. Me parece el dato Claro. más valioso de lo que están Ahí hay un proponiendo. dato muy porque importante. después eso se puede volcar Claro. realmente y generar estadísticas que después sirvan al diseño de políticas públicas. Vamos a ver la otra ficha, Sí, sí. que tiene que ver con la ficha de examen físico. ¿Qué están preguntando acá? A la Esta- deportóloga. La pregunta. Sí, esta ficha de examen físico es la que completa el médico, el pediatra en este caso, ¿sí? El médico pediatra, lo que nosotros hicimos allí fue consignar los aspectos que no pueden faltar en el examen físico del niño que va a recibir esta constancia para realizar actividad física. ¿Y esto por qué? Porque justamente con el tema de la responsabilidad legal, muchas veces los médicos, por cuidarse, digamos, o por tratar de evitar tener problemas, hacen lo más posible. Entonces viene la solicitud por ahí de estudios que son innecesarios, inclusive lo que vemos, sobre todo, y no de parte de los médicos, sino de parte, por ejemplo, de las instituciones educativas que solicitan, le tenés que decir al médico que tiene que pedirte un Tal electrocardiograma, un ecocardiograma, y cosas realmente que están totalmente fuera de lugar. porque Son desproporcionadas, digamos. Y son despropósitos, porque los métodos complementarios de diagnóstico los pide el médico, porque justamente es un método complementario de diagnóstico. No corresponde que lo pida la directora de la escuela o las autoridades del sistema educativo. Sí, claro, y Y ahí, desde el punto perdón. de vista público, ahí hay un dispendio de gasto, tal vez, que un gasto que podría realizarse en cosas que más Y aparte, interesen, ¿cómo le con decimos más al padre? importancia tengan? que Perdón. ¿cómo le decimos al padre que no se lo vamos a pedir y por qué se lo vamos a pedir? Entonces hay que Totalmente. tener una base científica y una decisión importante para decir, mira, esto no hace falta, esto sí hace falta, y por lo que vos tenés o por tus antecedentes o tu examen físico vamos a pedir esto o no vamos a pedirlo. Porque esto es lo que nos ocurre, ¿no? Muchas veces viene, mira, en el club me dijeron que sí o sí tengo que llevar el electrocardiograma. La ergometría. Y la verdad que o la ergometría o, peor todavía, el ecocardiograma. La Sí. verdad que el electrocardiograma es un método complementario que no está preparado ningún miembro del club para poder evaluarlo o leerlo, ¿sí? A menos que tenga un médico, digamos, pero en realidad lo que les tiene que servir al niño o al adolescente es la constancia que emite el médico con criterio Pero de los que él federados puede te o no piden puede. todos estudios cardíacos, ¿no? Es otro Depende, poquito. ese es Los otro deportes tema. federados, Es otro ¿no? tema, sí, es otro Te quería hacer una consulta, porque respecto del examen físico, yo tengo la sensación de que en la escuela primaria y en la escuela secundaria realmente la educación física es un tema absolutamente secundario y no se pone el acento en lo que debería hacer, digo, y lo veo por la experiencia de mis propios hijos. Los obligamos a hacer, lo obligamos, y lo digo en esos términos, a hacer actividad física nosotros porque tenían profesores de educación física que no le hacían hacer nada. ¿Esto es común o...? Sí, es común. Lamentablemente, arbitrariamente, las horas de educación física en los diseños curriculares escolares, tanto de primaria como de secundaria, va de 2 a 3 horas semanales, ¿sí?, de educación física, y durante el ciclo lectivo, que es de marzo a noviembre, a diciembre. Y sabemos que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, justamente para la salud o para los beneficios, para que la actividad física tenga beneficios sobre la salud de los niños y de los adolescentes, es al menos realizar al menos 90 minutos de actividad física diaria, todos los días de la semana. 1 hora y media. Del lunes al domingo. Estamos lejísimos de eso. Muy lejos. Justamente los porcentajes de sedentarismo, que es la inactividad física, son muy elevados en nuestra población, lo dicen las encuestas nacionales de factores de riesgo. La idea sería que los diseños curriculares puedan contemplar el aumento del número de horas de educación física para poder acercarnos por lo menos un poco más a esta recomendación para la salud. Estoy tentado con hacerte una pregunta, porque la otra cosa que me surgió, Sí. y digo, apelo a tu trabajo cotidiano. Sí.
Para hacer esta ficha y realmente completarla adecuadamente necesitas tiempo de diálogo con el paciente y necesitas tiempo con el adulto que vaya, digamos. Sí. ¿Lo tienen habitualmente los médicos? Bueno, mira, yo te voy a contar. Por esto que te mencionaba de que yo percibo que está como colapsado el sistema de salud. Está bien, sí, es verdad. La verdad que es una ficha, lo que tratamos, uno de nuestros objetivos cuando planteamos estas fichas era que fueran concretas, lo más fácil posible para completarlas y útiles, por supuesto, ¿no? Esto fue una actualización de un consenso que se hizo en el año 2000 y 2001. Era muchísimo más extensa. Y la verdad que, yo digo, en mi trabajo en la trinchera era muy difícil de completar. Yo aparte soy médica de un centro de educación física como Daniela, allá en La Plata, John Marcos Paz, y era engorroso. O sea, fueron hacia algo más práctico, pero aún así, siendo práctico, hoy el profesional que está en la trinchera, el pediatra en el sentido avesado, de la atención, sí, es un buen término porque a mí ¿cuenta me gusta. con el tiempo o debería readecuarse? Nunca se le adecua. Digo, porque tal vez una de las recomendaciones debería ser, bueno, en febrero y marzo, que es cuando tienen que hacer estas cosas, o al revés. Los turnos tienen que ser más largos. O al revés, en noviembre, diciembre, septiembre, que los padres, porque esto tiene un año de validez. Entonces, a fin de año, donde no hay tanta patología, entre comillas, por mí personalmente soy pediatra, la patología respiratoria es importante, pero bueno, cuando tratamos estos temas, esto se puede hacer durante todo el año. Vos decís cuando no hay gripe, catarro, todas esas cosas que tenés que tratar todo el tiempo para traducirlo. Y hay algo fundamental, que justamente como tiene validez de un año, en tanto y en cuanto no ocurra alguna intercurrencia, digamos, alguna enfermedad, esto podría hacerse en abril, en julio, en agosto, en septiembre. Claro, quitarle esta cosa de estacionalidad. De marzo a abril. Porque después se hacen cosas que no están, que porque no eran se generan adecuadas. Además cuellos de botella que hacen que se tensione más. Uy, necesito el certificado. El sistema, aparte de una noche a una mañana. Bueno, lo que pasa es que también te apura el colegio, eso lo tengo que tener, si no, no me dejan hacer educación física. Y a veces hay que dejar que no hagan un tiempo, a ver, para que... allá donde yo vivo, en un momento, uno de los establecimientos hizo una ficha de anamnesis y la podían firmar los papás, que todavía se sigue usando eso. Pero no sé si condice y está bueno que eso pase. O sea, sin que lo supervise un profesional médico. Un tanto riesgoso, ¿no? No, porque es la primera parte, sería la parte anamnesis. De las antecedentes familiares y todo eso. Okay. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tratamos que esto sea un buen recordatorio para el pediatra, que lo que necesitamos puntualmente, peso, talla, índice de masa corporal, tensión arterial, que a veces son cosas que hay que hacerlas. Pero los que estamos acostumbrados a tener chicos todo el día es una ficha práctica y que se puede hacer en un pantallazo, no digo que en 5 minutos porque eso no existe, porque encima quedan muchas recomendaciones, porque hay que hablar con el chico. Esta primera tiene un encabezado, si usted ve esa ficha que lo pusimos para que el adolescente pueda charlar con nosotros solos sobre consumo de algunas sustancias o si están tomando alguna medicación o están tomando algo para ir a un gimnasio, que lo puedan charlar que haya una intimidad con el médico para que pueda obtener las recomendaciones. Me quedan 2 minutos y tengo algunas preguntas para hacerle. Le voy a pedir que respondan rápido. ¿Qué querías decir? No, algo que vale la pena aclarar. En las escuelas, por resolución del Ministerio de Educación, lo que sí debe quedar es la ficha de información de salud, que eso es algo diferente a esto. La información de salud recaba datos sobre problemas como alergias, antecedentes de enfermedades, que eso sí lo tiene que tener la escuela, porque son intercurrencias que le pueden ocurrir al niño durante el desempeño escolar primaria, si le pasa y tienen que algo conocer si tiene asma, si tiene diabetes, si es alérgico, ¿sí? Si tienen que llamar a alguien por una urgencia, tener esa ficha completa. 2 preguntas. ¿Por qué cambiaron la palabra y enfatizan en esto de constancia? Constancia, te cuento en 2 segundos, esto lo consultamos con médicos legistas, tanto el médico de la SAP como de la Facultad de Medicina, y ellos nosotros no podemos certificar. Entonces cambiamos podemos constatar, dejo constancia. Es una cuestión más legal. Y la última, porque tengo que cerrar, me están haciendo señas. Esto lo presentaron. ¿Qué expectativa tienen respecto a la respuesta pública? ¿Esperan que los ministerios, las autoridades realmente lo atiendan o no? ¿Tuvieron eco? Lo más sintéticamente que pueden.
estamos seguros que lo van a atender porque Sí. es algo muy práctico, que va a ser muy valioso y que ahorra costos en salud y, por supuesto, otorga muchos beneficios a la población. Y nuestro fin último, y por había una diapo por ahí, que era que se extendiera a todo el país, es muy ambicioso. Empezamos hace un año, que esto está, incluso con nuestros colegas, tratamos de ver si ellos lo aceptaban o no y si lo habían leído, y lo ideal es que se dé en todo el país. Sí, sería lo ideal. Tanto Elsa como Daniela, muchas gracias a ustedes. Tenemos una Gracias nueva a ustedes. cita para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros, el próximo viernes aquí por Metro. Hasta la semana que viene.